Daniel Aceves, gracias por aceptar la entrevista. Ya nos seguimos con el tenis, pero también te vimos ahí muy metido con el deporte blanco. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, Dani. Pues muy contento, Heriberto, Héctor, Gris, sobre todo porque estamos a escasos días y horas de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno, y creo que es un mensaje no solo de resiliencia, sino un estímulo emocional para la humanidad, el que a pesar de los pesares se lleven a cabo estos Juegos postergados y que al fin y al cabo hay un esfuerzo del movimiento olímpico que está cumpliendo 127 años de existencia para llevar a cabo algo que debe de estar y sigue prevaleciendo por encima de intereses sociales, políticos, económicos, religiosos o raciales. Entonces, Heriberto, creo que hay una satisfacción en ese sentido. Históricamente nos manifestamos en el marco de la pandemia por la necesidad de que hubieran estos juegos y bueno, ya estamos más cerca que nunca y sin duda alguna, como lo comentan, lo gris y lo franco del olimpismo, pues se tendrá que revisar. ¿Qué sabor de boca le deja el que sí hayamos podido lograrlo, el que sí hayamos podido llegar a ese punto y tener representantes en la rama? Pues yo creo que es importante desde un ángulo primero general y después particular, Gris, el ubicar que es la tercera delegación de mayor Mineralia que nos representa, solo superada por México 68 y Múnich 72. Son 161 deportistas hasta el día de hoy registrados. Y esto pues permite avisorar que 3 deportes de conjunto, como se ha ido platicando y argumentando, pues estarán siendo parte de los atractivos de las transmisiones en el fútbol, en el béisbol y en el softball femenil. En el caso de la lucha olímpica hay 2 representantes. Por primera ocasión una mujer, Jen Valencia, pisará un colchón olímpico, a pesar de que hace 20 años apareció ya este deporte de manera oficial. Y en la categoría estilo grecorromana, Alfonso Leiva, que recientemente ganó un proceso de selección interno por algunos detalles legales que hubo con el competidor Vargas, que había ganado la plaza en el Panamericano de Ottawa, Canadá, pues se ha ganado este privilegio de ser olímpico. Así que, Gris, yo creo que aquí lo interesante, lo importante es de que México tiene una representación en lucha. Recientemente hubo un cambio de federación, hace escasos 3 años. Creo que esto se ha ido revitalizando y al fin y al cabo hay una delegación en cuantía en numeralia, pero yo también aprecio que una delegación con características de calidad. Y ahorita que mencionaba el nivel, o sea, no nada más el que sean muchos, es que el nivel que se está llevando a las Olimpiadas ahorita es muy alto. Totalmente, Gris, y sobre todo porque los criterios de selección, de clasificación en todas las disciplinas han sido exigentes. Son 11,500 atletas que se van a disputar algo así como 792 medallas. Podríamos decir que el 94% de los atletas regresa sin medalla a sus lugares de origen. 206 países, reitero, que conforman este mecanismo y en donde los parámetros son muy distintos. El año pasado no hubieron campeonatos mundiales por especialidad. Las copas del mundo escasamente que han existido no han tenido una participación generalizada. Un año es un año en un ciclo olímpico y al fin y al cabo yo creo que los pronósticos son reservados, pero la calidad de quienes nos van a representar es indiscutible porque todas y todos ganaron su espacio a través de méritos, de marcas, de tener dentro de su historia deportiva no solo los alcances, sino también el palmarés necesario. No, de hecho, para ti, Daniel, creo que ya es muy tarde, ¿no? Porque tú sueles dormirte temprano. Sí, generalmente me despierto muy temprano y me duermo temprano, pero estoy muy contento, Héctor, de tener este intercambio no solo de pensamientos, sino sentimientos, de su parte de conocimientos, y creo que estos días pues albergan una emoción de la humanidad, reitero, importante.
ya los de medios de comunicación le van dando una efervescencia interesante, y a pesar de las restricciones sanitarias que han generado pues problemas hasta de carácter logístico en los arribos al aeropuerto de Narita en Japón, pues creo que estos días serán fundamentales para un convencimiento del pueblo japonés en relación a lo que significa este esfuerzo del comité organizador, del COI y sobre todo del gobierno japonés para poder no solo inferir una cierta pasión, sino ese reflejo de lo que será el epicentro del deporte olímpico a nivel mundial. Bueno, ahora que viste las fotografías, estábamos viendo, bueno, México ya tiene presencia en la villa, imágenes de los edificios de la villa. Todavía se ve que no han llegado muchos atletas porque las avenidas están solitarias, cuando normalmente hay la efervescencia de los deportistas en avenidas, en lo que era la zona internacional, que desafortunadamente ya no va a existir. Y además, pues todos los cambios, ¿no?, anunciados, como tú dices, no va a haber zona mixta para entrevistas, la entrega de medallas ya sin la presencia de dirigentes, el avión presidencial que lleva todo el equipo de México, y las camas que han sido muy nombradas el día de hoy porque están hechas de cartón y sirven para evitar las relaciones sexuales en la villa, los contactos, están hechas exclusivamente para el peso de los atletas. Yo no me imagino qué va a pasar con los supercompletos, ¿no?, del judo, de la lucha, de los basquetbolistas que miden más de 2 metros y pesan 140, 150 kilos, que es el equivalente a una pareja normal de seres humanos o de atletas, ¿no?, en este caso. Sí, Héctor, y sobre todo ahí sí vale la pena aclaratoria. El avión que está, me imagino, a estas horas arribando a Narita no es el avión presidencial, no es el TP, es un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. El TP sí tiene autonomía de vuelo para hacer el viaje de México hasta Narita. Este tipo de aviones tiene que hacer escala en Anchorage, en la capital de Alaska, y de ahí partir. Creo que va a ser algo un tanto problemático, ya que la tripulación ni quienes asisten en el avión están autorizados para desembarcar. Entonces creo que se va a estar viviendo una serie de circunstancias a las que no estamos acostumbrados. Ya hubo la expulsión de 5 periodistas españoles de uno de los hoteles que albergan a la prensa olímpica por haber realizado una fiesta. Entonces sí creo que el riesgo del comportamiento de los atletas de todo el mundo, de los equipos multidisciplinarios, de quienes participan como delegados, va a estar vigente porque están a través del playbook de salud que conocemos varios, y restringiendo cada vez más por el incremento de las variantes del COVID-19 la interactuación. Y bueno, lo sabemos ya, la selección de softball que está en Hiroshima, la selección de fútbol varonil, no pueden tener otra ruta de actividad que no sea estar en el hotel y en el campo de entrenamiento. Entonces esto pues ha generado pues algunas ya incomodidades, porque son concentraciones muy estrictas generadas por todas estas medidas sanitarias del gobierno japonés. Hablando de la lucha olímpica, Jane Valencia, desde mi punto de vista, es una de las cartas ocultas de nuestro país para aspirar al podio olímpico, por las diferentes circunstancias que se ha dado en ella, ¿no? Su espíritu de combatividad, lo que ha ganado en técnica, la relación de su esposo, que también fue luchador, el que la campeona mundial haya evitado para no luchar en la final del preolímpico, y la motivación que trae ella, ¿no? Aparte de ser doctora, de ser mamá, que es una de las 4 mamás. No sé si tenga la posibilidad de llevar a su hija a Tokio, pero bueno, todos estos ingredientes más lo que ha representado su carrera, porque ha sido una carrera pues llena de éxitos, que nada más se retiró por la situación de la maternidad, que pensábamos que ya había dejado la lucha, de repente la ves llegar, porque se hablaba más de Alejandra, ¿no? Como con la posibilidad de clasificar a los Olímpicos, y resulta que Jane, que vive en Estados Unidos ya,
tiene todas las condiciones, ¿no?, para pelear las medallas. Claro que pues, depende mucho de las rivales, del sorteo y del día, ¿no?, en que tenga que combatir. Yo coincido contigo, Héctor. Creo que hay posibilidades serias, sobre todo porque ya cambió la regla de la distribución de medallas en el deporte de la lucha. Hoy en día se disminuyeron el número de categorías, pero se incrementó una medalla de bronce. Es decir, a la usanza del judo, del taekwondo, se entrega una de oro, una de plata y 2 de bronce. Eso no había pasado en la lucha. Entonces, son 72 medallas las que distribuye esta disciplina en la lucha libre, lucha grecorromana y la lucha libre femenil. Y Jane tiene las cualidades, la madurez personal y deportiva para buscar incorporarse a estas 4 ganadoras en su categoría. Tú lo apuntas de manera muy concreta. Mucho tendrá que ver el sorteo, por supuesto, la división de los grupos y sobre todo dentro de la ecuación que se dé, el poder evitar en su caso concreto a Japón, a Rusia y a Canadá. Son 3 países que generalmente, y así fue en Río, se distribuyeron las medallas en esta categoría y bueno, yo creo que ella es una aspiración, bien lo señalas, oculta pero vigente y realista de una medalla para México. Desde el punto de vista de técnico de la lucha que le has visto, ¿qué nos puedes comentar, ¿no? ¿Cuáles son sus cualidades y cuáles son sus debilidades? Creo que la cualidad que tiene fundamentalmente es su fortaleza física. No es muy rápida, que esa podría ser una debilidad, pero técnicamente es muy solvente. Tiene sobre todo un ataque a piernas que generalmente le ha hecho dominar muchos de sus combates. Ha tenido un entrenamiento poco interrumpido al vivir en los Estados Unidos. Su esposo es medallista olímpico en representación de Puerto Rico, medalla de bronce. Y esto pues es una fórmula muy atractiva de personas atletas de alto rendimiento que sin duda alguna hay una gran comprensión, un gran compromiso para que mientras en muchos países no se tenía acceso a un entrenamiento formal de la lucha, Jane sí lo tuvo y esto pues pesará en el momento de los propios combates. Sí, yo la vi en redes sociales, incluso llevaba rutinas de ejercicios en casa para sus seguidoras, ¿no? Y abierta al público en general. Y hablando de condición física, es extraordinaria por el trabajo que ha realizado y sobre todo la cuestión mental, ¿no? Se ve que es una mujer equilibrada, ¿no? Que sabe lo que quiere y eso me llama mucho la atención porque hay deportistas. Hoy salía precisamente una fotografía que ella subió ya con destino a Japón y le decía a Alejandra, ¿no? Pues, somos compañeras de la misma generación, como diciendo, me hubiese gustado que también estuvieras conmigo en Tokio, ¿no? Eso habla de la calidad humana también. Sí, sobre todo pues Alejandra, una luchadora hidalguense muy, muy destacada. Siempre se lamentó el que no pudiera obtener su clasificación olímpica, se buscó hasta el último momento, pero al fin y al cabo creo que la madurez personal y deportiva de Jen la hacen una competidora de calidad y bueno, son muchas las circunstancias y sobre todo factores que incluyen el tema de la suerte, entendiéndose como la vértice en donde se encuentra la oportunidad y la preparación. Entonces, yo creo que vamos a tener una buena representación. Alfonso Leiva también es un buen luchador. Se ubica de manera más compleja el pensar, el que se pudiera meter dentro de las medallas, sobre todo por los procedimientos que anteceden su clasificación, pero el caso de Jen es mucho más claro. Daniel, recuérdanos qué se siente esa plata después de años. Pues sobre todo vamos a llegar a cumplir 37 años de esta participación olímpica. Sin duda alguna, el conforme va pasando la vida, va uno interpretando de manera distinta o por lo menos con una semántica diferente lo que viviste. Lo que no cambia fue
el enamoramiento que tuve desde muy niño, primero con la lucha, porque mi papá fue luchador profesional. El segundo es el enamoramiento al movimiento olímpico, porque al ver Montreal 76 en la televisión, ver a Nadia Comaneci, ver a Daniel Bautista, a Juan Paredes ganar medallas para México, quedamos y como familia insertos en lo que es los Juegos Olímpicos. Alguna vez alguien me preguntó que cuál era la intención de ser medallista. Yo creo que justificar la existencia. Todos de alguna suerte buscamos ese propósito a través de diversos medios y a través de diversos proyectos. En el caso concreto, desde que fui tocado por el olimpismo, siempre ha sido una pasión. Me ha gustado ser un estudioso del fenómeno olímpico, no solo en su etapa contemporánea, sino también antigua, y el deporte de la lucha siempre ha estado presente. En el año 773 a.C., en 6 ocasiones consecutivas, la lucha grecorromana la ganó un griego de nombre Milón de Crotona. Entonces, la lucha ha estado inmersa siempre en este proceso. Desafortunadamente, y eso lo vivimos con Héctor Reyes en el 2013, una decisión absurda del Comité Ejecutivo del COI transitoriamente sacó a la lucha del programa olímpico, situación que se revirtió en unos cuantos meses, ya que en septiembre también del 2013 en Buenos Aires pues se consideró no solo el que había más de 80 millones de luchadores en el mundo, ahí Barack Obama y Vladimir Putin unieron esfuerzos y mecanismos para reintegrar al deporte de la lucha, que ya no estaba considerado para Tokio. En ese momento, cuando tomaron la resolución, solo habían considerado que estuviera hasta Río 2016. Esto se revirtió. Ya después conocimos la verdadera razón del comité ejecutivo, que era primero quitar al pentatlón, porque ya había 5 federaciones con los mismos deportes, pero como el hijo de Juan Antonio Samaranch era parte de ese comité ejecutivo, voltearon a ver al rival más débil y en ese entonces era la lucha. Esto se modificó, hay un cambio de dirigencia, pasó de ser la Federación Internacional de Lucha Amateur a ser la United World Wrestling. Entonces ha cambiado todo esto, se ha fortalecido la presencia de las mujeres, se cambiaron las categorías de peso. Antes competíamos 3 días, teníamos que dar el peso a las 8 de la mañana y competir a las 10 de la mañana. Ahora dan el pesaje un día antes. Es decir, han habido cambios, creo que afortunados, en defensa de la salud y sobre todo del desarrollo de la lucha a nivel internacional. Creo que nunca te lo he preguntado, Daniel. Carlos Girón siempre lamentó no haber ganado la medalla de oro porque se la arrebataron prácticamente en la mesa, porque él en la competencia sí lo hizo. En tu caso fue lo mismo. En el 84 contra tu rival, tú le ganaste y finalmente los jueces decidieron que era tu adversario. ¿Tienes esa misma sensación de impotencia como lo vivió Carlos, que no sé si alguna vez su hijo va a editar ese libro que hizo su padre antes de fallecer? ¿Cómo tú viviste ese momento? Sí, el gusto de ser medallista de plata, pero también no es lo mismo ser un olimpiónico, ¿no? Y sobre todo, Héctor, hay una frustración, en este caso pasajera, porque los videos lo relatan así. Las reglas de la lucha son muy concretas. Si tu espalda toca un segundo el colchón, termina el combate. Aquí fueron más de 15 segundos. Por supuesto que debió de haber sido una medalla de oro. Y a lo mejor la única circunstancia que queda ahí a reserva de ser totalmente ya superada es de que yo le comenté a Mario Vázquez Raña, al terminar la lucha, era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, que se incorporaba una protesta. Y él me dijo que no, que era la primera medalla para México de la delegación, fue la medalla número 37 de las 68 que se han ganado en toda la historia, pero sobre todo, pues percibí el desdén, el cierto desprecio por querer hacer un procedimiento que constaba de 2 pasos muy sencillos. Pagar $500
para que se revisaran los videos. Si la protesta procedía, te regresaban tus $500. Si no procedía, quedaban como un pago a la Federación Internacional. Y evidentemente que el video, al ser revisado, iba a transformar una medalla de plata por una de oro. No se hizo la protesta correspondiente. Tiene solo en ese momento 30 minutos de duración el propósito. Y en ese sentido, Héctor, yo creo que si queda alguna sensación de frustración pasajera, fue que no se realizó esa protesta, situación que a mí me hubiera dejado pues satisfecho, me hubiera yo sentido defendido, y hubiera yo tenido esta abogacía de la que no conté, pero al fin y al cabo no creo que al tiempo y a la distancia me hubiera generado un mal mayor. Obviamente, y yo estoy claro, no es igual una de plata que una de oro, en absoluto. Las medallas de oro se insertan con mucho más fuerza en la historia del movimiento olímpico. México solo ha ganado 3 en toda la historia, y por supuesto, de manera personal, hubiera preferido que fuera de ese color. Sí, es lógico. Aquí podemos ver el papel de los dirigentes, o sea, también juegan, ¿no? Totalmente, de manera permanente las dirigencias deportivas son fundamentales, para bien y para mal. Creo que en cada etapa de la historia del deporte mexicano han habido diferentes equilibrios de fuerza, las relaciones con el Ejecutivo Federal han sido distintas, y yo creo que cuando uno ubica la opción de poder tener una dirigencia muy calificada, mejoran las condiciones del deporte y la cultura física. Y también es cierto que un buen deportista necesariamente es buen dirigente deportivo. Son carreras distintas que creo que tienen que tener una trayectoria, y así también ningún buen deportista necesariamente es buen entrenador. Son vocaciones diferentes y se tiene que apostar a una trayectoria y a una capacitación. ¿Cómo vivió esas horas previas a esa pelea? Sí, Gris, ese combate. Sí, Gris, y creo que es importante. Hay que recordar que en los deportes de contacto, llámese lucha, box, taekwondo, karate, judo, la báscula es el principal rival. Generalmente se hace un peso artificial, es decir, se baja una categoría de peso a la que normalmente no está uno acostumbrado, sino que se hace un esfuerzo importante para ser competitivo. Yo bajaba en ese entonces de 59 a 52 kilos, y en ese entonces tenías que dar los 3 días la categoría de peso. A las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, de acuerdo al torneo, tenías que dar el peso y 2 horas después competías. Esto, reitero, se ha cambiado. Ya hoy hay solo un pesaje de 10 categorías de peso. Primero bajaron a 8, después a 7, ahora ya solo son 6 categorías de peso. Es decir, comprimieron toda esta variable, situación que seguramente obedece a estudios antropométricos que tendrán una base científica para articular este propósito. En el mundo habemos mucho más gente de tamaño menor que altos, sobre todo de los 7.800 millones de habitantes que somos en el planeta. Fundamentalmente los asiáticos tienen 4.300 millones, y la mayor parte de las personas somos de una estatura baja, y esto hace muy competitivo a las categorías chicas. O sea, habemos mucho más personas con estas características, por lo que las categorías pequeñas son muy competitivas, a diferencia de los superpesados. Tú estabas como candidato a portar la antorcha olímpica en Japón. Eras parte de los relevos y renunciaste a esta situación por el COVID. ¿Tú llegaste a pensar que los Juegos Olímpicos de Tokio no se iban a celebrar por lo que se está viviendo de esta pandemia? Sí, Héctor, yo fui, la verdad, el único mexicano convocado para este año portar la antorcha olímpica en Hiroshima. Esto me correspondía el día 18 de mayo. Iba a ser a las 9 de la mañana, tiempo local. Tenía ya todos los registros.
No obstante, me solicitaron hacer una cuarentena de entre 14 y 18 días, confinado en un hotel en Tokio, y dadas esas circunstancias, ni laboral ni económicamente yo me podía dar ese lujo de ausentarme 20 días y estar confinado 14 o 18 de ellos. Entonces hice una declinación muy respetuosa, agradeciendo por supuesto al Movimiento Olímpico Mexicano, al COI, al comité organizador, porque es una distinción que realmente atesoré junto con mi familia y tenía yo una gran ilusión de poder tener ese propósito. Yo nací en el año que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio, en el 64. Entonces, para mí había una serie de variables muy atractivas. La final fue contra Japón, con Natsuki Miyahara. Y al fin y al cabo, para mí era un episodio muy atractivo que no pude llevar a cabo por esta circunstancia, en donde ese tipo de confinamientos se me hacía muy complejo llevarlos a cabo. Y posteriormente algunas prefecturas fueron cancelando el paso de la antorcha olímpica. Entonces eso todo lo conocimos. Entonces había un riesgo adicional, que estando allá te dijeran, ¿sabes qué? Siempre ya no va a pasar por la prefectura, tu espacio se cambia o se cancela. Y desafortunadamente no se dio para mí, pero afortunadamente creo que todos tenemos que coadyuvar para que se den los juegos. Y sinceramente yo soy de los que se ha pensado desde hace varios meses, desde que se retomó la fecha que ya va a llegar, que sí se iban a hacer los juegos. Tuve varias pláticas con comunicadores, con familiares, con amigos, y me decían, no se van a hacer, mira cómo está el tema de la pandemia, el tema del rechazo social, etcétera. Y yo he mantenido, a lo mejor no solo por ingenuidad, sino por entusiasmo, la idea y la necesidad de que se lleven a cabo. Yo creo que hay un esfuerzo muy importante a nivel internacional. Tiene que prevalecer la disciplina individual y colectiva, el respeto a las reglas, y yo creo que son principios básicos del olimpismo. Y en este sentido, ojalá México no tenga dificultades en dos temas, más allá de las medallas que se ganen o no se ganen, que es en el tema del COVID. Hay que recordar que los atletas que den positivo a COVID no van a poder participar por lógica propia, pero también el tema de los exámenes antidopaje. Entonces, son dos elementos que ojalá se salvaguarden, que no seamos parte de la estadística como país y que las medallas que tengan que llegar, lleguen, que sean bienvenidas. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de estas 161 personas, mujeres y hombres que ya lo dijimos hace un rato, han demostrado su calidad internacional, son los mejores del mundo, serán olímpicas y olímpicos para siempre, y bajo ese episodio tenemos que voltear a ver este escenario no con tanto celo para la obtención de tantas medallas, que yo la verdad el pronóstico se me hace muy reservado, sino sobre todo la capacidad que han tenido muchas y muchos de ellos de tener una resiliencia, de que se sobrepusieron para tener entrenamientos desde casa, de buscar con esfuerzos personales, familiares, institucionales, el seguirse entrenando y así están logrando estar en estos Juegos Olímpicos. Dani, ¿cuántas medallas crees que México va a conseguir? Entramos ya en la parte de comprometerse, Dani. Claro, yo pienso que 5. Y este parámetro tiene que ver mucho con el antecedente de Río 2016. Tiene que ver con aspectos que yo creo que dejarían medianamente satisfecha la actuación de México. El color de las mismas determinará la posición en el cuadro general de medallas. En la última ocasión fuimos el lugar número 61 por las 3 medallas de plata y 2 de bronce obtenidas. Entonces México creo que pudiera refrendar un nivel realista de lo que es nuestro deporte de alto rendimiento a nivel olímpico. No obstante, pueden haber 3 o pueden haber 10. Entonces yo sí me gusta hacer análisis y generalmente Héctor lo ha visto
soy de las personas que sí hace pronósticos, que sí se manifiesta en este sentido. Hoy es más complejo. Los antecedentes, los rankings son muy discutibles, pero yo creo que hay una serie de esperanzas ocultas que nos van a dar grandes sorpresas. Muy bien. ¿Dónde ves esas medallas? Pues mira, yo creo que softball femenil, yo tengo así una creencia importante que iban a ser medallistas de plata o de bronce. Yo pienso que siempre el tema del taekwondo con Briseida tiene una gran posibilidad. Definitivamente en halterofilia pudiera haber una sorpresa, en triatlón, en pentatlón, o sea, yo creo que podría yo repasarte en tiro con arco, etcétera, varias disciplinas, incluidas la lucha, pero el tema de los sorteos, de la propia capacidad de adaptación a un horario con 14 horas de diferencia, también va a pesar. Sí. Va a pesar este tema de un viaje tan largo. Hay muchos atletas que han viajado, y ustedes lo saben mejor que yo, que han tenido que estar hasta 12 horas después del viaje en el aeropuerto. Hay una aplicación que es compleja, y mientras eso no se satisfaga, no te dejan pasar. Entonces, son muchos temas, y reitero, si México no tiene casos positivos de COVID ni de doping, para mí ya sería una delegación muy exitosa. Daniel, se estaba manejando 162 atletas. ¿Cuál es la baja que se menciona? ¿Es Yareli Acevedo, la de ciclismo? Eso está en discusión, porque si entra como suplente o no. La de Jessica Salazar. De Jessica, sí. Entonces, se hablaba por eso de 161 hasta hoy en la mañana registrados. Entonces, hay dos lugares de ciclismo que estaban en esta duda. Una de ellas incorporada como no suplente, sino como titular. Y otro espacio en donde yo creo que será mucho más difícil pensar en que se pueda resolver. Hoy mi comentario, ahora sí que en mi videocolumna de Olimpiónicos que revivió ya la semana pasada, hablaba de la situación del dopaje, bueno, de los exámenes de doping de la delegación mexicana que se encuentra en Cuba. El mismo Carlos Padilla platicó con Ana Gabriela Guevara, le dijo que ya tenían el recurso para liquidar el adeudo de más de $200,000, que son como 5 millones de pesos. Sin embargo, Cuba en este momento está en un momento convulsivo, ¿no? A nivel social. No sé si ya los resultados del dopaje ya se iban a conocer, porque sobre todo querían saber cuál era la situación del equipo de halterofilia, si habían pasado o no los exámenes de dopaje o para mantenerlos o no. Porque hay deportes específicos donde no solamente se le hace 1 o 2 pruebas, sino hasta 3 o 4 o 5 pruebas, más los exámenes que exigían itinerantes, o sea, fuera de competencia, que México tenía que cumplir, que eran, no me acuerdo si 13 o 16 exámenes. Si llega una sanción del COI a través de la WADA, pues México podría sufrir lo mismo que Rusia, ¿no? De no representar a nuestro país y compita con una bandera neutral, o cuáles serían las sanciones si no se cumple con las exigencias de la WADA. O sea, es un tema muy delicado en la que México nunca se había tenido esa situación, esa circunstancia que se dio a conocer apenas la semana pasada. Yo dividiría mi comentario en 2 aspectos, Héctor. El primero, nosotros hicimos saber y sostenemos que ha sido un error garrafal el cancelar el laboratorio antidopaje que estaba en México y que estaba acreditado y al cual se le habían invertido varias decenas de millones de pesos. Segundo, creo que el depender de un laboratorio externo como el de Cuba, nadie podría prever iba a haber estas dificultades sociopolíticas. Eso yo creo que nadie lo podría dimensionar. No obstante, está ahorita de manifiesto que una problemática de este tipo afecta de manera irremediable, pues no solo la comunicación, sino la información que se derive de las pruebas realizadas.
Yo desconozco en este punto en concreto cuáles son los resultados de los diferentes deportistas. No obstante, sí existe la preocupación y ocupación para que México pudiera tener problemas que no llegarían a las instancias rusas, porque no sería un esquema de dopaje sistemático generado por el gobierno. Y en Rusia sí se da todo un entramado gubernamental de apoyo al dopaje. No obstante, el que por desconocimiento, más que por mala fe, hubiera la ingesta de algunas sustancias dentro del catálogo del Código Mundial Antidopaje sería lamentable por las y los deportistas, porque enfrentar sanciones de 4 u 8 años es desaparecer tu vida deportiva. Entonces yo no vería un problema estructural generalizado, pero sí posibles problemas individuales que ojalá no se presenten, generados más por un desconocimiento o por una mala asesoría médica o por parte de algún entrenador, que por la intencionalidad. Y bueno, el caso de Lupita González, ustedes lo han comentado, ha sido algo muy lamentable. Ella estaría en otro escenario ahorita, haciendo una gran esperanza de medalla en la caminata. Una serie de errores sin distinguir culpabilidades, pues la sustraen de esta posibilidad olímpica, y pues ya la búsqueda para participar en París 2024 pues ya será otra historia que se habrá de contar. Sí, y ese problema de una mala decisión de desaparecer un laboratorio acreditado que tenía especialistas, que en el doctor Herrera pues han tenido pues un ícono del combate al dopaje reconocido a nivel internacional, y que pues por un supuesto ahorro tantos años de trabajo y tanto prestigio se hayan desaparecido. O sea, esa es la consecuencia y ojalá se pueda subsanar, y ojalá esto pase anecdóticamente como una circunstancia de política pública, y esperemos, y sobre todo por el trabajo que ha hecho el Comité Olímpico Mexicano de información a través de sus servicios médicos, que no haya ningún error de este tipo. ¿Daniel, vas a estar en alguna televisora comentando? No. Muy bien. ¿Y viajas a Japón o permaneces aquí en México? No, estoy en México. Sí. No, imagínate si se perdió la oportunidad de poder llevar la antorcha por llegar también ahí, tener que hacer la cuarentena y todo. Es que todos están haciendo la cuarentena, ¿no? Sí. Ya también llevaron su proceso. De hecho, los atletas con la burbuja que hicieron desde México. Sí, y sobre todo, Heriberto, ahorita se ha flexibilizado. A los dirigentes deportivos les dan una cuarentena de 3 o de 4 días. Y bueno, el caso concreto de Thomas Bach fue de 3 días, 72 horas. No obstante, yo creo que esta flexibilización se da por la cercanía de los Juegos y adicionalmente por las consideraciones de apoyo a la familia olímpica y a los dirigentes de los diferentes comités olímpicos nacionales. Pues yo les agradezco mucho, de verdad, saludarlos, Heriberto, Héctor, Gris. Para mí es un placer saludarlos. Ojalá estemos pues al final de los Juegos comentando cosas muy atractivas que seguramente surgirán, y hacer un análisis de perspectiva. Ya solo faltan 3 años para los próximos Juegos Olímpicos. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe a lo mejor se realizan hasta el 2023, junto a los Panamericanos ese mismo año. Es decir, se va a acumular una agenda deportiva muy interesante, y al fin y al cabo pues habrán relevos generacionales en México en muchas de sus disciplinas, y son temas no solo apasionantes, sino que requieren de un análisis con conocimiento de causa. Aquí vamos a estar día a día comentando. Dani, en cualquier momento que nos quieras comentar algo, adelante, están las puertas abiertas para que si quieres comentar algo de los Juegos Olímpicos, adelante. Te hacemos también la invitación. Y cualquier noticia nueva que tenga y que diga esto es importante, están las puertas abiertas aquí. La medalla de oro de Jane Valencia. Ojalá que así sea.
Ojalá se llama. Pero hablando del relevo generacional, sí saqué la estadística y es alrededor del 70% de atletas, no hablo de los de conjunto, sino de los clasificados de manera individual, el 70% va por sus primeros Juegos Olímpicos y solamente 4 atletas son los que se distinguen por sus cuartos Juegos Olímpicos, que es Aida Román, Rommel Pacheco, Rommel Pacheco, y bueno, ya no me acuerdo de los otros dos que son importantes, pero ya se me pasó, pero me refiero a esto, ¿no? Que el relevo ya está ahí, ¿no? Ya nada más falta, dependiendo, no sé si se tengan que ver los Juegos Panamericanos Juveniles que van a ser en Cali, sean el motor que cambie esta fisonomía que tú indicas. Seguramente, yo creo que va a ser un ciclo olímpico corto, pero muy intenso. Como tú también lo has señalado en otros espacios, ninguno de los medallistas olímpicos de Río pues repite en Tokio. Entonces también ese dato es importante porque de los 5 medallistas ya no los tendremos en acción. Y el que el 70%, que yo desconocía este dato y te agradezco que lo compartas, sea su primera actuación olímpica, pues habla precisamente de un escenario distinto, de un escenario en donde se van dando los cambios generacionales y ojalá esto sea una apuesta para bien. Yo creo que sí. Yo también así lo creo. Estoy buscando a ver si aquí... Y ojalá predominen las ganas, ojalá predomine ese empuje que traen y que sean sus primeros Juegos Olímpicos, que digan no me quiero ir con las manos vacías, y que también predomine la experiencia de los chicos que ya tienen sus 4 Juegos Olímpicos y que todos vengan más bien que todos hagan una buena experiencia. Si se traen una medalla estaría genial. Conocemos, y ahorita Daniel estaba diciendo muy aterrizadamente que pues no nos podemos traer todo el medallero, pero ojalá y se traigan algunas cosechas y que todo el mundo se venga con la mejor actuación que pudo haber dado. Totalmente de acuerdo. Ahí sí que hay totalmente coincidencia. Pues un abrazo muy cariñoso. Bien, Dani, pues gracias y éxito. Gracias. Y qué mal que no se dio la opción de la antorcha, pero bueno, ya habrá más oportunidades. Habrá otra opción. Muchas gracias. Claro que sí, fíjate.